Gracias por continuar con nosotros aquí en Noti 13 de la mañana. Hoy es viernes y tenemos a nuestro experto Javier Cepeda aquí en el estudio para resolver estas dudas que nacen. Ahora, ¿cómo va a tener este impacto en las pymes el cambio al salario mínimo? Bienvenido. Mi queridísima Katy, a todos los que nos pueden observar, excelente viernes, ya inicio del fin de semana. Mira, ya se dio a conocer el aumento al salario mínimo que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero. La verdad es que es un impacto fuerte, en porcentaje es el 13% en la zona general del país y el 5% en la franja norte, o sea, en la zona frontera libre norte. Pero hablando de dinero, ¿cómo les impacta a las pymes? Actualmente, en promedio, un trabajador que tiene el salario mínimo gana 8,400 pesos al mes. Y para este nuevo salario mínimo a partir del 2026 será de 9,500 pesos. O sea, es un gran aumento para los trabajadores, y la verdad es de que no estamos peleados en que haya una justicia laboral, que los trabajadores puedan ganar un poco más, que tengan mayor poder adquisitivo, que nos alcance para más. Sin embargo, tenemos que verlo desde el lado de las pymes. 1,100 pesos por trabajador. Una empresa que hoy paga 8,400 pesos a un trabajador y tiene 10 trabajadores, paga 84,500 pesos. Para 2026, estos mismos 84,000 pesos se van a convertir en 95,000. Estamos hablando de 11,000 pesos más al mes, con 10 trabajadores. En un año son un promedio de 130,000, pero no solamente es el impacto del aumento en el importe del salario mínimo, sino en todo lo que tiene que ver con la previsión social, cuotas al IMSS, cuotas al Infonavit, las vacaciones, prima vacacional, y este impacto del 13% se puede llegar hasta el 18%. O sea, en promedio, una empresa con 10 trabajadores con salario mínimo al año estaría pagando 180 a 200,000 pesos más. Así es, y justamente el tema es saber si ellos van a poder incrementar los costos en sus productos o en sus servicios y si va a ser realmente rentable. Mira, al final del camino, esto es una carrera sin fin. Puedes aumentar lo que tú quieras, el importe del salario mínimo, pero al final de cuentas, el empleador, el pyme, el dueño de esa pequeña, mediana empresa, pues no va a absorber el costo. Esa es una realidad. Lo tiene que impactar directamente en el precio de venta. ¿Y quiénes pagamos el precio de venta? Pues todos nosotros, los que compramos los productos y servicios. Y esto es incoherente. O sea, la verdad es de que yo digo que estoy de acuerdo con que los trabajadores ganen más, y siempre he peleado por un tema de la justicia laboral, pero sin descuidar el desarrollo y crecimiento empresarial, porque hoy por hoy, y ahí están las cifras, en el 2025 hemos decrecido o hemos desacelerado la parte de la economía a nivel nacional, llegando a un punto del menos 0,01% sobre el Producto Interno Bruto. Quiere decir que la economía se está desacelerando, pero el aumento del salario mínimo va a la alza y los costos van a la alza. Y esto en un contexto muy simple. Es diciembre, es momento de que los dueños y dueñas de empresas empezamos a revisar qué es lo que esperamos para el siguiente de 2026, el presupuesto de ventas, presupuesto de ingresos, y ahí, cuando nosotros vemos en nuestras empresas que la economía va a la baja, pues la verdad es que no tomamos la decisión de subir los costos, y es ahí donde ya nos está empezando a impactar el tema del aumento del salario mínimo. Y justamente aquí yo veo dos panoramas bastante peligrosos para el país y para todos los colaboradores dentro del país. Número uno, el que el empleador empiece a voltear hacia afuera, a tener colaboradores en el extranjero que trabajen en línea, a quienes yo les pueda pagar un salario mucho más bajo del que me forzan aquí en el país a hacerlo. Y número dos, estamos apenas en Jalisco obteniendo empleos formales. ¿Esto cómo va a impactar en esa tasa de empleo formal? Son tres puntos. El tema de la informalidad, lo único que estamos haciendo es orillando al empleador, al dueño de la pyme, a que se vaya a la informalidad. Hoy, a nivel nacional, estamos en un promedio del 55%. Yo estoy estimando que si esto sigue así, para 2030 estaremos en un promedio del 60%. O sea, es un impacto bastante fuerte. Y lo que mencionabas está muy interesante, porque si hoy aquí en México me está costando más el tema de la nómina, de la mano de obra, países como El Salvador, países como Colombia, que tienen mano de obra mucho más económica y que, por cierto, muy buena mano de obra, es muy sencillo empezar a voltear hacia allá para hacer los trabajos a distancia. Incluso
incluso hoy por hoy ya se está haciendo, entonces esto puede ser una tendencia aún mayor. Sí, es un tema que ahora sabemos que también las empresas están creciendo muchísimo en temas digitales y bueno, pueden empezar a prescindir de sus colaboradores por el uso de otras herramientas como la inteligencia artificial, algunos softwares o incluso personas que puedan hacerlo desde casa pero en otro país. Incluso parte de todo esto también es importante mencionarle a los dueños de las pymes. ¿Qué tenemos que hacer hoy, todavía en diciembre, que estamos a tiempo? Porque tenemos que cumplir con la obligación del aumento del salario mínimo a partir de enero. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tengo que recalcular mis costos de nómina. No solamente se trata de haber escuchado la noticia aquí como con ustedes de que se aumentó el salario mínimo, sino, a ver, tengo que hacer un recálculo de cuál va a ser mi costo nominal a partir de enero. ¿Me alcanza o no me alcanza? Después de eso, tengo que empezar a monitorear los costos o los precios que voy a poner a mis productos y servicios, porque de alguna manera tiene que salir. Esto, desgraciadamente, Katy, lo que está orillando es a un tema de aumento a la inflación, que en este momento la tenemos controlada, pero al final del camino ya tenemos claro el panorama de que se va a seguir aumentando el salario mínimo, por lo menos hasta 2030 y por lo menos hasta que se alcancen a cubrir las 2.5 canastas básicas que dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, además, si a esto le sumas que ya comienza en el 2026 el decrecimiento de la jornada laboral en esta estrategia para que lleguemos a las 40 horas en el 2030, pues bueno, ¿cuál sería la invitación hacia el empresario, el microempresario, para que no le baje el ánimo, para que también cuide a sus colaboradores y de que no se trata de que sube el salario y bajen los colaboradores? Bueno, de entrada, para dejarlo muy claro, en 2026 entra en vigor la reforma laboral a la jornada reducida, pero la disminución comienza hasta el 2027. Entonces, a partir del 1 de mayo entra en vigor, tendremos en promedio 6-7 meses de transición para adaptarnos y cumplir con todos los requisitos. Uno de ellos es tener un reloj checador, ya sea físico o digital, porque nos lo va a exigir la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero a partir de 2027, como está todavía la iniciativa, es que se empieza a partir de ese año la reducción de 2 en 2 horas hasta llegar a las 40. Y esto también es importante que ya lo vayamos previendo los dueños y las dueñas de las empresas, porque esto va a impactar de manera negativa nuestra productividad. Tenemos que decidir si vamos a contratar a más personas o vamos a pagar las horas extras, que ya más o menos está establecido cómo sería el mecanismo. O sea, ya más o menos hay unas reglas de operación de cómo va a impactar la reducción de la jornada laboral. Entonces, desde ahorita ya tendríamos que empezar a tomar previsiones, porque, no sé si lo recuerdas, en algún momento del año, cuando se estaba manejando este tema de la jornada laboral reducida, yo ya había traído aquí con ustedes un dato y números de cómo nos iba a impactar económicamente. Entonces, si lo requieren, aquí directamente en nuestras redes sociales se los vamos a compartir de nueva cuenta para que puedan saber cómo es el peso a peso que nos va a impactar esa jornada. Y sobre todo saber generar un buen plan financiero para este 2026, que ya esté empezando a comenzar con los primeros pasos que vamos a tomar en 2027, como tú ya lo mencionas. Y bueno, aquí, ¿cuál sería la recomendación ahora sí para el colaborador con este ingreso que al parecer pues suena bastante novedoso? Bueno, el aumento del salario mínimo impacta directa y únicamente a los trabajadores que ganamos el salario mínimo. Quienes tenemos un salario un poco mayor, a nosotros esto todavía no nos impacta, o sea, no nos beneficia, y esto nada más queda a expensas de negociarlo con el patrón, con el empleador. En el caso de los colaboradores a los que se les va a ver beneficiados con el aumento, mi recomendación es: cuidemos nuestra chamba, lleguemos puntuales, tengamos productividad, porque hoy por hoy el empleo está cada vez más escaso, los sueldos están cada vez mejores para ustedes, pero las condiciones que tienen los empleadores que sortear son más complicadas que en años anteriores. Entonces, mi recomendación es: hay que cuidar nuestro trabajo, hay que generar productividad, hay que hacer un frente común empresa y trabajador, porque no somos grupos de choque, no estamos confrontándonos. Al contrario, si a la empresa le va bien, probablemente al trabajador le va bien, y si al trabajador le va bien, muy probablemente a la empresa le va a ir bien también.
Así es, somos un equipo. Y bueno, también una pregunta que pareciera un poco obvia, pero es saber si este incremento funciona para todo tipo de colaboradores en cualquier giro. No, recordemos que hay dos vertientes, el general, que es el aumento del salario mínimo, y lo que es el aumento al salario mínimo de los servicios profesionales. Fontanería, pintura, plomería, carpintería. Si tienes este tipo de profesiones y otras tantas, hay un salario mínimo específico para cada profesión, y si no estás en alguna de estas profesiones y estás ganando el salario mínimo, entonces la obligación del patrón es aumentarte con el salario mínimo general si estás en el resto del país, y si estás en la zona fronteriza, el 5% va el aumento. Excelente, Javier. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Información muy valiosa tanto para el colaborador como para el patrón. Déjanos tus redes sociales, el teléfono el que pueden encontrarte para cualquier duda que puedan llegar a tener, que te consulten y ahora sí que se saquen de todas dudas. Con todo gusto. Me encuentran en todas las redes sociales como @JavierCepedaOro y en mi WhatsApp 33 22 35 0040. Así que todo tipo de dudas, a ver, oye, ¿cómo me va a costar? ¿Cómo va a impactar? Ayúdame, ¿cómo le podemos hacer? Vamos haciendo un frente común. También que si voy a pagar más impuesto, que si voy a pagar menos impuesto. Todas esas dudas, escríbanle a Javier Cepeda, que el día de hoy nos hace favor de acompañarnos con este tema, que seguramente allá en casa, pues sí, le generó algunas dudas. Muchas gracias, Javier. Al contrario, excelente fin de semana para todos ustedes. Muchas gracias, Katy. Y nosotros nos vamos a ir a una breve pausa. Les recuerdo, está en Noti 13 de la mañana de Grupo Albavisión. No se despegue, al regresar tenemos más información para usted. Aún nos queda pendiente la mañanera del pueblo, así que no se despegue.